Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo problema, el cual dice así. La ecuación de Van der Waals para un mol de gas está dada por la siguiente ecuación. Presión más A, B menos 2, bueno, a la menos 2, V menos B, esto es igual a RT. En general, las curvas de P contra V de varios valores de T exhiben máximos y mínimos en dos puntos, donde la primera derivada respecto a la ecuación va a ser igual a 0 y el máximo y mínimo cual hacen en un solo punto, donde la segunda derivada va a ser de la misma manera en 0, al mismo tiempo que la primera. Este punto se conoce como punto crítico de la sustancia y su temperatura, presión y volumen molar se denotan por Tc, Pc, Bc respectivamente. El problema nos pide tres insistos en específico. El primero es escribir A y B en términos de Tc y Bc, que son estos puntos críticos, la temperatura crítica y el volumen crítico. Escribir la presión crítica en términos de Tc y Bc. Y por último, escribir la ecuación de Van der Waals en términos de las dimensiones reducidas. Ok, entonces, puede que ahorita no tengamos un poco de contexto por qué está ocurriendo esto o qué se refiere a la ecuación de Van der Waals. Entonces, me parece pertinente empezar explicando a qué se refiere esto. Bueno, en el curso ya conocíamos una ecuación que era para los gases ideales. PV va a ser igual a nRT, pues es algo simple, pero como bien lo dice la explicación, es para un gas ideal. No estamos tomando todos los gases que pueden interactuar. Entonces, ¿qué va a ser diferente de estos gases ideales y de los gases reales? Y por qué esta fórmula de Van der Waals puede cumplir algunos aspectos que esta necesita. Para empezar, la dirección que pues plantea el gas ideal es que va a ser en un solo sentido y no va a haber interacción intermolecular. En cambio, en un gas real vamos a tener, pues obviamente, ya sea entre estas moléculas, por regular son fuerzas de atracción, repulsión, van a colisionar entre ellas, van a rebotar entre las paredes. Entonces, esto no nos logra explicar la fórmula de, bueno, la ecuación de la gas ideal. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a ver las diferencias que hay entre un gas real y un gas ideal. Para empezar, un gas real, obviamente cada partícula tiene su volumen, en cambio un gas ideal emiten este factor. Es por eso, bueno, en los momentos vamos a volver a la ecuación, podemos ver que cuando hablamos respecto a V, le sumamos, o bueno, en este caso le restamos un volumen, porque aquí ya estamos teniendo en cuenta lo que van a ser los volúmenes. El segundo, va a haber una pérdida en la energía de las colisiones. Como habíamos visto, pues en los gases ideales no tenemos en cuenta esa pérdida de energía o esos rebotes que van a tener con las paredes y, bueno, las fuerzas que esta generan unas a otras. Entonces, esto nos surge una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que va a ser la diferencia entre un gas ideal o, bueno, gráficamente, cómo podemos observarlo? Aquí hay una gráfica que podemos ver cómo es que se comporta la presión con respecto a BC y, bueno, las temperaturas y los números de moles para diferentes gases. El problema nos marca algo muy importante. Nos habla sobre el punto crítico y nos preguntaremos, ok, ya sabemos que los gases que vamos a estar trabajando con Van der Waals son gases que no son ideales. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con los puntos críticos? Bueno, el punto crítico va a ser el límite en el que el volumen de un líquido es igual al de la masa igual al vapor, o sea que las densidades van a ser iguales. Entonces, este punto que podemos observar en imagen, este se refiere al punto crítico, donde va a haber un cambio de fase, muy repentino y no paulatinamente como habíamos estado viendo con los gases ideales. Entonces, para encontrar este tipo de temperatura necesitamos encontrar exactamente en los puntos donde esto ocurre. Es por eso que el mismo problema nos plantea que vamos a usar la primera derivada y la segunda, porque bien conocemos que las derivadas nos van a ayudar a encontrar un punto en específico que va a ser nuestros puntos críticos, ya sea de temperatura, de presión y, bueno, respectivamente A y B. Entonces, continuamos con el problema. Continuando con la ecuación que tenemos de Van der Waals, sabemos que, bueno, la presión más A, esto se va a estar refiriendo a lo que son las presiones que va a hacer ejercerse este tipo de colisiones. La ecuación original no marca que va a ser N sobre 1 sobre V al cuadrado. Pero, bueno, como sabemos, nos dice que es para un mol, entonces se puede expresar esta cantidad.
Todo esto va a ser multiplicado por V menos N, que va a ser el mol, porque va a depender de qué gas estemos hablando. Obviamente cada uno va a tener su comportamiento diferente, pero en este caso tenemos simplemente que tenemos un mol menos V. Esto va a ser igual a RT. Entonces, aquí una vez más marco que este va a ser el punto crítico, que es el punto C, que necesitamos encontrar la primera y la segunda. Va a ser el primer punto y la segunda derivada van a ser los puntos que nos van a ayudar a encontrar estos puntos críticos de la temperatura y la presión. Bueno, en general las curvas de P contra V para los valores de T se exhiben con un máximo y con un mínimo, como lo estábamos viendo. El máximo y el mismo colapsan en un solo punto, donde la curva va a ser igual a cero, está pendiente. Entonces, por eso es importante recalcar que el inciso A nos está pidiendo que vamos a encontrar las ecuaciones con respecto a estos puntos críticos. Ok, continuando viendo la presentación, bueno, podemos ver cómo se determina de escribir la expresión física que estamos utilizando en este caso. Y bueno, ya sabemos lo que nos importa, los primeros pasos que vamos a usar, vamos a encontrar estos puntos críticos, entonces tendríamos que tomar esta ecuación. Tomamos la primera ecuación, que va a ser la presión, y bueno, más A, todo esto va a ser 1 sobre el volumen al cuadrado por B menos B, todo esto es igual a RT. Entonces, con respecto a esto, necesitaremos sacar la primera derivada y la segunda. Lo primero, haciendo un análisis, dijimos, ok, entonces para hacer este tipo de derivadas, ¿qué se necesita? Se necesita tener pues una expresión con respecto a otra. Entonces, por eso la presión va a ser, vamos a derivar con respecto a V. Entonces, viendo un poquito sobre esto, lo que vamos a hacer aquí va a ser despejar respecto a P. Bueno, continuando con el video, tarda un poquito en aparecer. Como sabemos, vamos a despejar con respecto a V para derivar conforme V al cuadrado. Bueno, haciendo la álgebra nos va a dar que P más A sobre V al cuadrado va a ser igual a RT sobre V menos V. Y ya despejando con respecto a P, tenemos que RT sobre VC menos A sobre V al cuadrado. Entonces ya tenemos que la derivada va a ser con respecto a P con respecto a V. Entonces, la primera derivada nos va a dar es menos RT sobre V menos B, todo esto va a estar al cuadrado, menos, eh, bueno, más, que va a ser A, 2 veces A sobre V al, al cubo, pero tarda un poquito en aparecer. Ok, entonces ya tenemos la primera derivación de manera implícita, que esto va a ser igual a cero, que el problema ya nos decía, por este punto crítico, por esta pendiente que necesitamos encontrar. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? No es más que derivar otra vez con respecto a la primera derivada. Entonces ya tenemos, volvemos a derivar esta ecuación que tenemos, que es, bueno, haciendo un poquito en lo que aparece las imágenes, nada más para recordar que este tipo de cosas nos van a ayudar. ¿Por qué estamos sacando la primera y la segunda? Porque sabemos que no nos van a ser cero. Entonces tenemos que encontrar estos valores con A y B y no los podemos sacar de manera independiente. Ambos vamos a necesitamos dos ecuaciones, por eso que las vamos a sacar. Y como ambas nos están afirmando, y podemos ver en las gráficas que igual va a ser una pendiente de cero, podemos hacer esta sustitución. Entonces, bueno, ya sacamos la primera derivada y estamos derivando la segunda. La primera derivada em, em, está ahí, pero ahora, bueno, vamos a derivar el segundo, no es más que otra cosa, 2RT sobre V menos V todo esto al cubo, menos 6 veces V a la cuarta. Entonces, despejamos la primera R en ambos casos, como sabemos van a ser igual a cero, entonces podemos despejar respecto a R. Entonces, en la primera ya tenemos que la primera derivada va a ser igual a menos RTC sobre VC menos V, todo esto al cuadrado, más 2 veces A sobre V al cubo, que esto va a ser igual a cero. Entonces, poco a poco vamos a estar observando cómo se hace el despeje con respecto a R. ¿Por qué a R? Porque queremos igualarlas y sacar los puntos críticos que tenemos en A y B. Bueno, no específicamente los puntos críticos, sino estos cambios que vamos a tener en la temperatura y las presiones. Entonces, bueno, se hace...
Se pasa al otro lado de la ecuación para que nos quede positivo el RTC y nos da que RTC sobre VC menos V al cuadrado, esto va a ser igual a 2 veces A sobre V al cubo. Bueno, continuando con el despeje, con respecto a RT, pues nada más lo que hicimos, como acabo de mencionar, se pasa el menos al otro lado de la ecuación y nos da RTC sobre BC menos B al cuadrado es igual a 2 veces A sobre BC. Ok, entonces ahora vamos a despejar con respecto a R, como había mencionado, y esto va a ser igual a 2 veces A por BC menos B. Todo esto va a estar elevado al cuadrado sobre B, C. Todo esto va a estar multiplicado por, bueno, BC va a estar multiplicado por DC, BC al cubo. Ok, entonces ya tenemos esta primera ecuación que vamos a necesitar sustituir en esta segunda. Como estaba mencionando, vamos a despejar la segunda derivada, no es más que un poco de álgebra. Álgebra va a ser 2RTC sobre VC menos B todo esto al cubo menos 6 veces A sobre BC al cubo, que eso es igual a 0. Igual le pasamos a la otra ecuación y hacemos lo mismo que la pasada. Y nos da un valor que R es igual a 6 veces A por BC menos B todo esto al cubo sobre BC a la cuarta por 2 veces RTC. Estas ambas ecuaciones, como son iguales a 0, las podemos igualar. En la siguiente vamos a ver cómo se simplifica. Como tenemos muchos términos iguales, podemos cancelarlos. Y todo esto nos va a dar un valor igual a 1, es igual a 3 por BC menos B. Todo esto sobre 2 veces BC. Entonces, como el problema nos pedía que pusiéramos BC y TC en términos de A y B, simplemente hacemos el álgebra pertinente y nos da que B es igual a BC sobre 3. Ok, entonces ya tenemos este primer punto, lo que es en B, pero ahora necesitamos lo que es en A. No va a ser otra cosa más que sustituir los valores de la primera derivada que ya tenemos con, con lo que ya conocemos de BC es igual a 3B. Entonces esto nos da que menos RTC sobre BC menos B todo esto al cuadrado más 2A sobre B al cubo, que esta es la primera ecuación. Esto va a ser igual a RTC sobre 4B al cuadrado más 2A sobre 27B al cubo, que esto es igual a 0. Entonces, queremos sacar el valor de A respecto a TC y BC. Entonces, esto, bueno, las igualamos y hacemos el álgebra que podemos ver. 2 veces A es igual a RTC por 27B sobre 4. Y simplificando nos da que A va a tener un valor de RTC 27B sobre 8. Entonces, bueno, como ya tenemos el valor de B y ya tenemos el valor de A, lo que ahora sería pertinente es el siguiente inciso, que es lo que nos pide. Bueno, ahora ya obtuvimos, bueno, ahí C con respecto a BC y TC, que eran los puntos críticos, derivamos, es por eso que, bueno, ya había explicado antes eso. Y ahora necesitamos encontrar la presión crítica. Como ya tenemos lo que es A y B, que son nuestros puntos críticos, simplemente se tiene que encontrar, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, pues ya tenemos que la presión es igual a RT, que es la primera, sin derivar, sobre BC menos A sobre B al cuadrado. Todo esto, bueno, tenemos el valor de B, que va a ser BC sobre 3, por está restando, y ya tenemos el valor de A, que también va a estar en la parte de arriba. Entonces, esto nos va a dar la presión crítica. Entonces, ya tenemos que la presión crítica va a ser la siguiente. Se hace el álgebra que PC va a ser entonces RTC sobre V menos BC sobre 3 menos RTC BC sobre 8B al cuadrado. Esto, siguiendo con el álgebra, nos queda que 3 veces RTC sobre 2 veces BC menos 9 RTC sobre 8 BC. Simplificando, nos va a quedar la siguiente ecuación, que va a ser igual a menos RTC sobre 8 veces BC. Entonces, ese es el valor que vamos a tener
la presión crítica, ya tenemos el inciso B, pero ahora necesitamos poner la ecuación en términos de Van der Waals en los términos reducidos. Ok, ya sabemos cuáles son los términos que nos pedían, o bueno, aquí nos menciona cómo va a ser T' con los términos reducidos. T' va a ser igual a TC sobre, bueno, T sobre TC, que va a ser los puntos críticos, ya sea la temperatura, la presión y el volumen, que anteriormente habíamos calculado. No es otra cosa más que sustituirlos para encontrar esta ecuación en términos reducidos. Entonces aquí sabemos que A va a ser igual a 27 RTC sobre 8, TC va a ser 8 veces A sobre 27 RB, BC va a ser igual a 3 veces B, y la presión crítica va a ser igual a 3 veces R por la temperatura crítica sobre 8 por el volumen crítico. Entonces, bueno, se sustituye en BC para encontrar la ecuación y nos da lo siguiente. Va a ser PC es igual a 3R 8A sobre 27RB, B. Y bueno, ya conocemos lo que es pues la temperatura que nos da en la ecuación principal, también la temperatura crítica. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Ok, ya tenemos esta semejanza que vamos a tener con respecto a las temperaturas que se daban en la ecuación y las temperaturas críticas. Simplemente se va a hacer un despeje que la temperatura va a ser igual a la T' por la TC, ya se conoce que es 8A sobre 27 RB, igual el volumen se hace el despeje y simplemente se multiplica B' sobre 3B. ¿Por qué queremos este valor? Porque estos son los valores que nos aparecen en la primera ecuación, en los primeros valores que nos están dando de la ecuación de Van der Waals. Entonces, para hacerlo en términos reducidos con respecto a los puntos críticos, necesitamos estos valores. Pero obviamente la T' no se puede sustituir así como tal, porque esa la desconocemos y esa no está de manera explícita en nuestra fórmula. Es por eso que hacemos este tipo de despejes. Ok, entonces, ya sustituyendo esto en la primera, aquí podemos ver cómo tenemos la primera ecuación, como les estaba comentando, que va a ser la presión menos lo más A sobre B al cuadrado, que bueno, la P es la que estamos sustituyendo en las ecuaciones anteriores, que ya podemos sustituir esto, que va a ser P' por A sobre 27B al cuadrado, más A sobre V, que igual encontramos, que va a ser V' por 3B al cuadrado. Esto va a ser multiplicado igual por 3' 3B, que es V, menos 3B. Es igual a RT' por 27, bueno, todo esto va sobre 27 por 1A. Entonces, ya habíamos encontrado estos valores con respecto a los términos de A, B y los puntos críticos. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es una factorización. A sobre 27B al cuadrado, todo esto va a estar multiplicado por, todo esto va a estar multiplicado por P' más 1 sobre B' al cuadrado por B por 3B' menos 1, esto es igual a T' por 8A sobre 27B. Entonces, esto se simplifica y, bueno, en términos reducidos de Van der Waals, con respecto a los puntos críticos, nos va a dar lo siguiente, que va a ser P' más 1 sobre V' al cuadrado, todo por 3V' menos 1. Esto es igual a 8T' por 8. Ok, entonces, analizando un poco esta ecuación y dándole un modelo matemático, vamos a poder encontrar muchas congruencias con lo de los gases no ideales o los gases irreales que vamos a mostrar a continuación. Y analizando las ecuaciones que nos dieron con los valores que habíamos encontrado de A y B, podemos encontrar que se asemejan demasiado a lo que estamos buscando. Este tipo de gases que no son ideales, son más reales y se asemejan mucho cómo podemos ver estos cambios de fase que están realizando en los puntos críticos que estábamos analizando. Y bueno, este tipo de resultados también se pueden hacer con diferentes números de moles. En este caso hicimos uno, pero bueno, se conoce que para hacerlo con el oxígeno A varía, que va a ser aproximadamente a 1.37 litros por barómetro sobre el mol al cuadrado. B va a ser igual a 0.31 litros sobre mol y la R va a ser 0.86 litros por bario sobre el mol por los Kelvin. Entonces, el análisis dimensional es correcto. En la gráfica podemos ver cómo es que nuestras expresiones matemáticas nos dieron
los resultados que esperábamos. Entonces, ese es nuestro problema.